Creo que era Spurgeon, el predicador, gloria al Señor, del siglo XVIII, que decía, oh gloria al nombre de Dios, que todos debemos predicar el Evangelio, hermano Roy. Pero, y si podés, decía Spurgeon, y si puedes usar palabras, úsalas. Oh gloria a Dios. Es necesario, decía Spurgeon, que todos predicamos el Evangelio. Todos prediquemos. Y si puedes utilizar palabras, úsalas. Es decir, primordialmente, hermano, oh gloria a Dios, nuestro testimonio es y será siempre nuestra primera predicación. Amén, aleluya. Nuestro testimonio personal. Amén. Aleluya. Hemos oído y hemos sabido de muchas personas que han sido ganadas para Cristo a través del testimonio de otra persona. Yo, por ejemplo, hermano, me acuerdo del testimonio de uno de nuestros hermanos que ahora es pastor, hermano en la fe, ¿verdad?, de la iglesia de Cieneguita, que ahora él es pastor, y dice que cuando él comenzó a trabajar en el lugar donde está trabajando ahora, ¿verdad?, dice que había un caballero, dirían los chicos y los muchachos de hoy en día, que le hacía bullying, gloria al Señor. Dice que había una persona ahí que lo molestaba, que intentaba sacarlo de quicio, que se burlaba de la fe de él. Y dice que él estoicamente, gloria al nombre del Señor, soportaba y no decía nada. Y dice que ese hombre, hermano, dice que ese varón era de darle todo el día, era hermano y aquello, y él solo guardaba silencio y no decía nada. Al cabo, hermano, de un tiempo, este hombre, oh gloria al nombre del Señor, vino a los pies de Jesucristo. Y él dice, él testifica, ya cuando fue creyente también, dice, yo entendí que realmente el Evangelio cambia a las personas cuando yo le hacía la vida imposible a fulano de tal y él nunca me respondió para nada. Yo siempre lo veía y él mismo dice, y yo lo molestaba, y yo le hacía la vida cuadros, lo fastidiaba, pero el testimonio, hermano, el testimonio de este hombre, la forma en que él reaccionó, ¿verdad?, a aquellas, oh gloria al Señor, incitaciones, a la postre fue lo que ganó a este hombre para Cristo. Gloria al nombre del Señor. Entonces, cuando hablamos de evangelismo, debemos entender que el evangelismo es compartir las buenas nuevas de salvación. Y hay muchas formas en las que nosotros podemos compartir la palabra, el evangelio. La primera, la primordial, la más importante es nuestro testimonio, amados hermanos, porque si nuestras palabras no son consecuentes con nuestros actos, con nuestros hechos, más bien estamos siendo piedra de tropiezo para los demás. Es decir, si usted dice que es creyente, debe vivir como tal. Porque, hermano, gloria al nombre del Señor, cuando usted intenta compartir la palabra con alguien, oh gloria a Dios, y usted, su estilo de vida no ha dado testimonio de eso que va a predicar, hermano, sí, y es más el daño que el beneficio. ¿Verdad? Yo creo que todos hemos oído la famosísima frase. Entonces, esa frase se le inventó el diablo, hermano. Esa frase, en el infierno inventaron esa frase. Todas la hemos oído. Es que la iglesia son unos hipócritas. ¿Verdad que sí? Todo el mundo sale evangelista. Es que yo no voy a esa iglesia porque ahí hay muchos hipócritas. Digo yo, pero, oh gloria a Dios, y el infierno también está lleno de hipócritas. ¿Verdad? Y entonces, pero en fin, lo que quiero rescatar con esto es que nuestro testimonio es la primera forma en la que nosotros podemos predicar. Pero ahora, aparte de eso, hay otras formas en las que, hermana Maribel, nosotros podemos compartir el evangelio. Y usted puede ya haber pensado en alguna. Usted puede compartir el evangelio a través de un tratado, ¿verdad?
usted reparte un tratado, cosa que se ha perdido entre nosotros los evangélicos, hermano. Se ha perdido, gloria al Señor. Ya no repartimos tratados. Oh, gloria a Dios, ya no nos preocupamos por repartir tratados. Aquí en Limón había un hermano, gloria al Señor, que de Dios goce, esperamos, que él era un proveedor de tratados aquí en Limón. En aquel tiempo, hermano, hace muchos años atrás, que no existía el internet, oh gloria a Dios, uno adquiría tratados, escribía a ciertas editoriales, uno les escribía y ellos le enviaban tratados. Y este hermano, él escribía a todas las editoriales habidas y por haber. Eso sí, aportaba una ofrenda y él siempre tenía tratados. Y cuando ocupábamos tratados, pues nos acercábamos al hermano y le solicitábamos tratados. Creo que en este tiempo, hermano, la iglesia ha perdido el arte de repartir tratados. Amén. Ya no repartimos tratados. Antes, hermano, bueno, a nosotros siempre se nos enseñó, se nos educó. Ojalá siempre dar un tratado ahí, hermano. Usted va en el autobús y aproveche, da un tratadito, gloria al nombre del Señor. Y va ahí. Es una forma, y creo que ha caído en desuso el día de hoy, repartir tratados. ¿Qué otra forma tenemos nosotros, hermano, para compartir el evangelio? Bueno, a través de los cultos al aire libre, ¿verdad? Sí, amén. Es una forma tradicional nuestra, ¿verdad? Salimos y hacemos un culto al aire libre y predicamos la palabra al aire libre. Gloria al nombre del Señor. Esa es otra forma en la que nosotros predicamos el evangelio. Ahora, en este presente siglo, gloria al Señor, de tecnologías y de, oh gloria al Señor, y de la red 2.0 y de todo esto, ahora, oh gloria a Dios, la evangelización ha tomado un matiz digital, ¿verdad? Entonces ahora compartimos el evangelio a través de las famosísimas redes sociales. Bueno, yo espero que por lo menos eso hagamos. Gloria a Dios, ¿verdad? Yo espero que si usted tiene Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, TokTok, BookBook y todo lo que hay. Si usted tiene todo eso, bien, yo pienso que usted aprovecha para soltar un mensajito ahí, ¿verdad? Una palabrita, un texto bíblico, o en el nombre del Señor, una palabra de bendición ahí, oh gloria a Dios, una imagen, una fotito con un texto. Esa es una forma popular en la que hoy se está evangelizando. Vean, hermanos, no despreciemos, y eso será un tema para otro día, ¿verdad? Eso es un solo tema, hermana María. La evangelización a través de las redes sociales es un solo tema aparte. Ya, en estos días, ya hay que sacar, oh gloria al nombre del Señor, una sola sesión, un solo culto para hablar de cómo sacar provecho a las redes sociales en relación a la evangelización. Porque es el impacto que tienen las redes sociales, hermano, a veces es difícil de cuantificar y de imaginar, pero ahí están. Yo siempre he pensado, he creído, no sé si usted difiere conmigo, y si difiere conmigo no hay ningún problema, pero yo creo, hermano, que si el apóstol Pablo viviera hoy, hermano, ese señor predicaría. Usted lo viera en Facebook, lo viera en Twitter, lo viera en Instagram, usted lo miraría y agárrese porque, ¿verdad? No es que va a venir ahí con un pancito embarrado de mantequilla y mermelada. No, va a venir en el nombre de Jesús. Santo. Sí, porque el apóstol Pablo, hermano, si contextualizamos los hechos, el apóstol Pablo y sus contemporáneos utilizaron todo lo que había en su medio, en su momento. Así nosotros estamos llamados a utilizar para el reino todo lo que está a nuestro alrededor, todo lo que tenemos, todo lo que hay. Recuerde que dice la palabra que tenemos que ganar amigos a través de las riquezas injustas.
¿Ok? Entonces, todas estas cosas, hermanos, la iglesia tiene que aprender a aprovechar. Yo estoy leyendo un libro, pues ya terminé un libro que estaba leyendo, que se llama La Iglesia Relevante en las Redes Sociales. Es de esos libros, yo siento es un libro digital. Es un libro, hermano, que bueno, hay cosas que sí y hay cosas que no. Como todo, gloria al nombre del Señor. Pero lo importante es poder aprovechar los buenos consejos. Y yo le contaba a mi esposa sobre este libro. Y permítame contarle así rapidito la experiencia de este pastor para que usted se haga una idea del impacto que tiene en las redes sociales. Dice este hermano brasileño, junto a su esposa, sintieron el llamado de ir a fundar una iglesia en Buenos Aires, Argentina. Y se fueron en el 2011, dejaron Brasil y se mudaron a Buenos Aires, Argentina, con la idea de establecer una iglesia. Entonces comenzaron, hermano, a evangelizar del modo tradicional, ¿verdad? Del modo que van a vivir a un edificio de apartamentos. Y el primer paso que dieron fue presentarse a todos los vecinos del edificio. Todos. Compraron chocolates, compraron galletas y fueron a tocar puerta en puerta para presentarse y decir: hola, somos los nuevos vecinos del edificio y venimos a presentarnos y le traemos este presentito, estos chocolatitos. Y es el primer paso. Ya vamos a ver algo sobre eso, pero el primer paso que dieron, y dice que fue la primera decepción que se llevaron, porque dice, oye, escuche bien, hermano, de más de 100 vecinos del edificio, solo 2 abrieron la puerta para recibirles el obsequio. 2. Y dicen que uno tocaron, dice que miró por el agujerito ese que tiene las puertas de seguridad, ¿verdad? Miró y dijo: sí, es que somos los nuevos vecinos y venimos a presentarnos y trajimos un presentito, ¿verdad? Ah, ok. Abrió todas las cadenas de la puerta. Dice que entreabrió la puerta, estiró la mano, agarró los chocolates, cerró y dijo: muchas gracias. Pero dice que solo 2 recibieron, hermano, contando a otra señora, una anciana. Dice que ellos se sintieron decepcionados. Y ahora ¿cómo vamos a hacer con la gente así aquí? Dice que en Brasil no es así. O sea, en Brasil la gente es más abierta. Dice que todos, usted llega a predicar y todos escuchan el mensaje, aunque no se conviertan, pero todos están dispuestos a oír la palabra, ¿verdad? Pero en Argentina, en Buenos Aires, se toparon con una realidad diferente, un choque cultural. ¿Ok? Entonces, dice que el portero del edificio les dijo: es que aquí es otra cosa, aquí la gente es muy desconfiada. Si alguien llega y toca la puerta, como ustedes lo hicieron, el que está adentro piensa: vienen a asaltarla. Y no les va a abrir, nadie les va a abrir. Y ya ustedes se dieron cuenta. Es más, el que viene a entregar las pizzas, no lo dejan entrar. Si usted está en la azotea del edificio, en el último piso, y pidió una pizza, usted tiene que bajar al lobby del edificio y recoger la pizza, porque no le permiten al pizzero entrar, porque así son de desconfiados. Gloria a Dios. Entonces tuvieron que cambiar la estrategia. Escuche bien. ¿Y qué estrategia usaron? Empezaron a anunciarse a través de Facebook. Empezaron a anunciarse, ¿verdad?, su proyecto. Y dice que la gente comenzó a conocerlo y a llegar. Dice que en 3 meses, y él explica, él dice: esos son nuestros resultados, no van a ser sus resultados. Nada más estamos contándoles, dice el pastor, nuestra experiencia. En 3 meses ya tenían las bases de la nueva iglesia. 3 meses. Gloria a Dios. 3 meses. Y dice que el 80% de la gente que llegó fue porque fueron capturados a través de su Facebook. Bendito. Qué tremendo, hermano. Pensé yo, digo, bueno, entonces hay algo aquí que puede ser útil para todos nosotros. Pero bien, como le digo, eso es otro tema. Entonces, hay muchas formas ahora de evangelizar, pero quizás la forma, hermano, que hemos descuidado más en estos días es el predicar persona a persona. ¿Está conmigo? Amén. No es lo mismo que usted a través de una red social predique, que esté frente a frente con una persona y le hable de Jesucristo. Evangelismo personal. Evangelismo personal.
Ese es el evangelismo, hermano, que ha venido quedándose rezagado. Aleluya. Hacemos cultos al aire libre. Podemos invadir una comunidad y repartir tratados. Pero nos estamos quedando rezagados en el evangelismo que tiene que ver con hablar persona a persona. ¿Cuántos alaban al Señor? Gloria a Dios. Dígame. No Sí, me sí, digas que no, ya, dígame. si no, que se puede. Sí, claro, claro. Si no puedo yo, la respondo el pastor. Estos principios que voy a hablar tienen que ver con ese evangelismo, el evangelismo de persona a persona, evangelismo personal. La mayoría de los cristianos desean compartir el evangelio de Cristo con otros. Sin embargo, muchos sienten con frecuencia, oh gloria al Señor, que sus intentos de hablar no son fructíferos. Es decir, muchas personas se sienten cohibidos, hermano, de poderle hablar persona a persona a otro acerca de su fe, de su experiencia, hablarle de Jesucristo. Yo he escuchado, y me imagino que ustedes también han escuchado gente que dice, mira, yo puedo pararme a predicar en una esquina, pero ya hablarle a una persona así, personalmente, y así, yo me cago ahí, yo no puedo. Otros, he escuchado otros que dicen, yo puedo hablarle a una persona así, pero así, agarrar el micrófono y predicar no puedo. Yo creo, hermano, que, oh gloria al nombre del Señor, debemos procurar, oh gloria al Señor, evangelizar y utilizar los medios que están a nuestra disposición para hacerlo. Y definitivamente, hermano, el evangelismo personal es uno de esos medios que tiene que ser utilizado. Es posible que podamos aprender algunas lecciones muy prácticas que Jesús utilizó, algunas técnicas que Jesús utilizó aquí con esta mujer samaritana, y que utilizó también, hermano, en su encuentro con muchas personas. Jesús era un evangelizador, oh gloria al nombre del Señor, exponencial. De hecho, a eso vino. Jesús no vino a otra cosa. Jesús no vino, hermano, vino a predicar y a enseñar y a compartir el evangelio y a decirle a la gente, aquí estoy yo y he venido para salvarles. Aleluya. Buscar lo que se había perdido. Entonces Jesús era un evangelizador exponencial. Gloria al nombre del Señor. Entonces nosotros podemos aprender algunas cosas básicas, pero muy importantes, hermano, a través de este pasaje. Por eso el tema, 7 principios del evangelismo personal. Entonces, entremos en materia. Vamos a hablar del primer principio. Número 1. Acerca del evangelismo personal. Tenemos que aprender a contactar socialmente a las personas. Número 1. Debemos aprender a contactar de manera social a las personas. Esto es muy importante, hermano. Oh, gloria al nombre del Señor. Dice la palabra del Señor en el verso, oh, gloria al nombre de Dios, en el verso 4, y le era necesario pasar por Samaria. ¿Cuántos alaban al Señor? Gloria a Dios. Le era necesario pasar por Samaria. Es decir, ya Jesús, hermano, sabía, oh, gloria al nombre del Señor, había un propósito por el cual Él tenía que pasar por la ciudad de Samaria. No pasó ahí por casualidad, no pasó ahí porque se le ocurrió, no fue una ocurrencia, era necesario que Él pasara por ahí. Es decir, escúchenme, Jesús buscó un contacto social con esta mujer. Jesús lo buscó. Si la gente no viene a la iglesia debe ir y buscar a la gente, hermano. Amén. Es simple, es un tema básico. Si nosotros queremos que la comunidad conozca el evangelio, vamos a tener que acercarnos a la comunidad para predicarles el evangelio. Gloria al Señor. Debemos aprender, hermano, a contactar con ellos de manera social. Vea esto es muy relevante, hermano, aquí, muy relevante. Escuche. Dice aquí la palabra del Señor, el escritor Juan dice que los judíos y los samaritanos no se trataban. Amén. Sí, amén. No se trataban. Hay todo un contexto histórico por el cual, hermano, no se trataban. Con gloria al Señor. ¿Ah? Sí, amén, sí, un contexto social y político especialmente. Pero no se trataban, hermano, los samaritanos y los judíos no se trataban, no se querían. Jesús era judío y aquella mujer era samaritana. Pero Jesús se acercó y rompió aquella barrera para, oh gloria al nombre del Señor, salvar la vida de esta mujer. Es decir, la iglesia tiene que aprender a romper barreras, hermano.
Señor a quebrar, oh gloria a Dios, esos yugos. Amén. Gloria. Porque, oh gloria a Dios, debemos entender que nosotros también estuvimos allá. Amén. Dice la palabra que nosotros corríamos en el mismo desenfreno. Sí. Entonces, ahora que estamos acá, no podemos menospreciar al que está allá, oh gloria a Dios, y crear prejuicios. No podemos, hermano. Esto para mí es tan importante, oh gloria al Señor, cuando me pongo a meditar, es que, hermano, no se trataban. Cuando la Biblia dice que no se trataban, es que no se querían. Judíos y samaritanos no se querían. Por eso es que esta mujer le dice a Jesús: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí? ¿Me hablas? A la mujer le extrañó la amabilidad de Jesús. Oh, gloria al nombre del Señor. Porque a través de esa amabilidad Jesús saltó aquella barrera. Porque él mismo dijo: yo vine a buscar lo que se había perdido. Oh, gloria al nombre del Señor. No importa si es un despreciado samaritano, yo vine a buscar lo que se había perdido. A su nombre sea la gloria. La iglesia, el primer principio, hermano, que aprendemos acá en esta historia es que la iglesia tiene que aprender a hacer ese contacto social. Gloria al nombre del Señor. Cuando las personas no están bien, del verso 1, así que si tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y espíritu, perfeccionando la santidad en el temor del Señor. Pero ¿qué dice? Salid en medio de ellos y no toquéis lo inmundo. O sea, hay un llamado. De hecho, la palabra iglesia en su etimología significa un grupo de personas que fue llamado a salir de. Nosotros fuimos llamados a salir del mundo. Oh, gloria a Dios. Y eso habla, oh, gloria al nombre del Señor, de una separación, pero no de un aislamiento. Cuando Jesús oró en el capítulo 17 de Juan, dice la palabra que él dijo: no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Miran que hoy estaba viendo, hermano, un video. Yo nunca había visto, nunca había escuchado de esta gente. Yo no sé si llamarlo secta, sí, tiene que ser una secta. En Perú, de una gente que se hace llamar, bueno, el reportaje era del 2005, no sé si todavía existe. Una gente que se hace llamar se hacen llamar israelitas, ellos, así mismos. Una secta fundada por un hombre allá en los años 60 en Perú. Y entonces ellos, hermano, fundaron esta secta y se fueron a vivir a las selvas amazónicas de Perú. Actualmente, hermano, viven en una zona, no son 2, ni 3, ni 4, son miles, pero viven en las selvas de Perú. Oh, gloria a Dios. El periodista, para llegar a la ciudad más grande que ellos tienen, a la comunidad más grande que ellos tienen, oh, gloria al Señor, duró en un viaje de casi 16 horas en lancha. 16 horas. Y tuvo que hacer una parada, es decir, llegó a un lugar, ahí durmieron, descansaron y al otro día se montaron en otra lancha para continuar, para llegar a la comunidad más grande de esa gente. Hermano, y ahí ellos no tienen celular, no tienen nada de las cosas tecnológicas, se dedican a pescar, se dedican a sembrar, ellos no compran, sino que todavía utilizan lo del trueque. ¿Se acuerdan? Lo del trueque. Ellos viajan a la frontera con Brasil y llevan sus productos. Por ejemplo, si llevan arroz, se traen azúcar. Si llevan verduras, se traen carne. Llevan pescado y traen carne de res. Y ese es el modo de subsistir. Pero viven aislados. Se fueron allá. Ellos están esperando el regreso de Cristo. Oigan. Yo dije, yo nunca había escuchado a esta gente. Nunca. Están esperando el regreso de Cristo, pero ellos dicen, Pero no son cristianos. ellos se declaran cristianos. Pero imagínense que hacen sacrificios de corderos y tienen un tipo de tabernáculo, una mezcla entre judaísmo una mezcla entre ley y gracia. Una cosa, yo nunca había escuchado a esta gente, hermano. Vea qué cosa más tremenda.
Y están esperando que Cristo venga, pero ellos dicen que cuando Cristo venga y el juicio de Dios caiga sobre la tierra, la gente va a huir a donde ellos viven para ponerse a salvo. Es decir, como que ellos creen que esa comunidad, porque son miles de kilómetros, hermano, que ellos tienen en la selva, que ese territorio va a ser guardado, preservado del juicio de Dios. Entonces, la gente, si quiere ser salva, tiene que ir allá, a vivir allá. Entonces, ¿de qué habla esto? Habla de aislamiento. Ellos no evangelizan, ellos no van afuera a predicar, ya tienen su comunidad, ya. Es más, hay gente que ha llegado, vi el caso porque el reportaje, hermano, el reportaje, algunas personas envían saludos a familiares que viven en la ciudad y que tienen años de no saber de ellos. Dice que un muchacho llegó por 15 días y ya tenía 5 años viviendo ahí. Entonces, quiero decirle, se pone frente a la cámara, al periodista, y se le manda un saludo a toda mi familia allá en tal lugar. Quiero decirles que estoy bien, aquí estoy bien. Y los 6 años que no saben de él. Yo la mamá voy y lo busco, hermano, y lo fajeo. Una preguntita, hermano. ¿No sabe el número más o menos exacto como cuántos son ellos? No sé cuántos son. Hay una comunidad en la que el periodista dijo que en esa comunidad había 1.500 familias. No, pero sí, con cuidado, hermano, no podemos nosotros a robarnos de ese derecho. Gloria al nombre del Señor. Amén. La palabra del Señor, hermano, gloria al nombre del Señor, es clara, oh gloria a Dios, en enseñarnos que ciertamente tiene que haber una separación del mundo, pero no podemos aislarnos porque el mundo necesita la iglesia. ¿Me escuchó, hermano? Sí, amén. Nosotros somos la sal de la tierra. Sí, amén. ¿Me escuchó? Sí, Somos amén. la sal de la tierra. No podemos perder esa función, hermano. No podemos perder ese poder. Oh, gloria al nombre del Señor. Ahora, ¿qué oportunidades tenemos para el contacto social? Bueno, tenemos muchas oportunidades. Por ejemplo, en la escuela, los que van a la escuela, al colegio, oh, gloria al nombre del Señor, tienen una oportunidad de contacto social ahí. En el trabajo, oh, gloria a Dios, con los compañeros, con los patrones. Y en la casa, en nuestro vecindario, con nuestros vecinos, con nuestros amigos, con nuestra familia. Entonces, 3, ¿están conmigo? 3 oportunidades de contacto social que todos tenemos, indiferentemente, todos tenemos. Número 1, nuestros lugares de estudio. Número 2, nuestro lugar de trabajo. Número 3, nuestro domicilio. ¿Están conmigo todavía? ¿No se han dormido? Ok, gloria al nombre del Señor. Pero que cuando ya sea medianoche todavía están despiertos. Me dijeron que es una vigilia. Gloria. Gloria a Dios. Vea qué cosa más tremenda, hermano. Lo que dice el hermano Robin, el asunto de la pandemia. Oh, gloria a Dios. Vea qué coyuntura más tremenda la que estamos. Usted sabe que ahora, en este momento, hermano, entre menos contactos, esto es una obra del diablo, ¿verdad? Es una obra del puro diablo. Gloria a Dios. Dios lo ha permitido, hermano, para enseñarnos algunas lecciones importantes a la iglesia. Quiero decirle que esto no es que el diablo se metió porque le dio la gana, Dios lo permitió para enseñarnos a nosotros algunas cosas, pero de que esto es una obra del diablo, es una obra del diablo. Imagínense que ahora estamos limitados socialmente. Gracias a Dios ya esta cosa ha ido pasando. Oh, gloria al nombre. Yo le decía, hace poco fui a predicar allá a Paraíso por Zigzagola. Yo le decía a los hermanos, hay gente que no quiere congregarse porque le da miedo, ¿verdad? Por eso la pandemia, no quieren congregarse, pero les da miedo. Pero a esa misma persona que le da miedo ir a la iglesia, le dicen que están dando 120,000 pesos allá en el supermercado de la esquina, que están regalando, hermanos, sin mascarilla y sin alcohol y sin nada, se van por esa plata en el nombre de Jesús. Gloria a Dios, qué bendición. Se le fue el miedo. Ajá. Se le fue el miedo. Así somos nosotros, ¿cierto, no, hermano? Así somos nosotros. La gente tiene miedo, pero usted ve los supermercados, los ve. El mismo hermano que dice que le da miedo ir a la iglesia, porque uy, qué miedo la pandemia, es el mismo hermano que tiene que ir al supermercado para abastecerse. ¿Entienden? Entonces es un asunto relativo, pero sí es importante, hermano, porque vea qué tremendo esto, hermano. A pesar
del distanciamiento social que nos han impuesto a causa de la pandemia, todavía tenemos la oportunidad de contacto social en los trabajos, en nuestros vecindarios, y ya nuevamente se abrió las escuelas, ¿verdad? Los centros de estudio. Entonces, aunque por un lado, hermano, se cerraron las puertas y para el contacto social, oh gloria al nombre del Señor, siempre habrá la oportunidad de contactar socialmente con alguien para poder predicarle el Evangelio. Entonces, el primer principio que queremos establecer dice que tenemos que aprender a contactar socialmente a la gente. Eso quiere decir, hermano, para redondear la idea, lo que quiere decir es que tenemos que salir, tenemos que aprender, oh gloria a Dios, a compartir el Evangelio con esa gente que está afuera. Vean, hermano, hay gente con la que nosotros compartimos tanto, ¿verdad? Muchas veces, mucho tiempo, y si nos ponemos a pensar, nunca le hemos hablado a Jesús. Nunca le hemos hablado a Jesús. Nosotros, hermano, hace unos años atrás iniciamos un proyecto en la iglesia de Cieneguita que se llama Iglesia Celular. Es un proyecto diseñado, hermano. El propósito del proyecto, hermano Roy, es acercar el Evangelio a nuestras comunidades. Hace un año atrás, antes de que comenzara este asunto de la pandemia, llegamos a tener 8 células, 5 en Cieneguita y 3 células fuera de Cieneguita. Logramos reunir, hermano, una cantidad de casi 50 y resto de personas en la totalidad de las células. Hubo células, hermano, en las que y gente que no va a la iglesia, que se reunían, hermano, hasta 20 vecinos en una casa antes de la pandemia, ¿verdad? Para escuchar el Evangelio. Es que hay gente, hermano, que tal vez no va a la iglesia de buenas a primeras, pero lo invitan a una casa, a una reunión y ya se sienta. ¿Por qué? Y el principio básico de Iglesia Celular, bueno, Dianita trabajó con nosotros en Iglesia Celular. El principio básico era, hermano, que el anfitrión, el que ponía a su disposición la casa, fuera una persona que tuviera buenas relaciones con los vecinos. Porque una persona pendenciera, mal vecino, me dice, hermano, yo quiero poner mi casa para que hagan una célula. Ya, pero nadie lo quiere en el barrio, hermano. ¿Quién va a llegar? Alabanza. ¿Quién va a llegar? ¿Verdad? Se trata de que la persona que ponía su casa, hermano, tenía buenas relaciones con los vecinos. ¿Verdad? Sí, un buen vecino. Entonces, eso facilitaba para que invitara a la gente y se hacía una reunión, y todavía, hermanos, estamos trabajando en ese proyecto en la iglesia. Pero ¿qué es lo que intenta hacer Iglesia Celular? Llevar el Evangelio a la comunidad. Salir de la iglesia y llevar el Evangelio a la comunidad. Gloria al nombre del Señor. Y hemos tenido, hermano, éxito. Gloria al nombre del Señor. Ha sido un proyecto que ha contado con la bendición de Dios. Entonces, principio número 2. Tenemos que aprender a establecer intereses comunes. Ok, ya nos acercamos. Jesús se acercó a la mujer samaritana, rompió con aquella barrera, pero, hermano, estableció un interés común con aquella mujer. Los intereses comunes, crean puentes. Las primeras palabras de Jesús a la mujer, oh gloria al Señor, fueron: mujer, dame de beber. La mujer viene a sacar agua del pozo. Vea que Jesús no le preguntó estableció un interés común, o sea, ella viene a sacar agua. ¿Y qué le pidió Jesús? Agua. Es un interés común, o sea, él está ahí, está cansado, está sentado al mediodía en el pozo, viene la mujer y le dice: mujer, dame de beber. Y ahí comienza el diálogo, es decir, Jesús supo cómo establecer un interés común. De hecho, hermano, cuando usted ve a Jesús predicando, Jesús establece siempre intereses comunes. Por eso usted lo oye hablando, hermano, por ejemplo, de la parábola, oh gloria al nombre del Señor, del sembrador. Cuando usted oye hablar a Jesús predicar por parábolas, las parábolas siempre establecían un interés común. Es decir, Jesús no habló cosas que la gente no entendía y no sabía. ¿De qué está hablando Jesús? ¿De qué es eso? No, Jesús habló de cosas que la gente entendía, que la gente conocía, ¿verdad? Sí, él estableció un interés común, supo cómo acaparar la atención de la gente a través de intereses comunes. Gloria al nombre del Señor. Y en este caso de la mujer samaritana,
no es la excepción, Él estableció un interés común. Entonces, cuando nosotros nos acercamos a la gente para compartir el Evangelio, hermano, tenemos que tener el contacto de establecer con ellos un interés común. ¿Cuál puede ser la necesidad para construir un buen entendimiento? Gloria al nombre del Señor. Vea, con este asunto, para dar un ejemplo puntual de cómo establecer un interés común, este asunto del COVID. ¿Quién no habla del COVID, hermano? ¿Quién no habla del COVID? ¿Quién no habla del coronavirus? ¿Verdad? ¿Quién no expresa miedo? ¿Quién no expresa preocupación? ¿Quién no se ha visto preocupado? Eso es una buena oportunidad para decirle a la gente: hay esperanza en Jesús. Amén. Hay esperanza en Él. Gloria. Creo que es tiempo de buscar al Señor. Sí, amén. Hay un interés común. El COVID-19 y esta pandemia, hermano, no afectó solo al mundo, afectó a la iglesia. Afectó a la iglesia, nos afectó a todos. Entonces nosotros entendemos lo que siente el de afuera, lo entendemos nosotros porque lo hemos sentido. Amén. También lo hemos sentido en carne propia, la preocupación, el estar confinados, el tener... Vea, solo vea a su alrededor y véanos aquí todos con mascarilla, excepto el predicador. Todos aquí estamos, ¿qué quiere decir? Que así como los de afuera tienen que andar con mascarilla, también nosotros tenemos que andar con mascarilla. Entonces podemos entender porque es un interés común. Entonces cuando escuchamos a alguien conocido, que tenemos un contacto social con alguien, sea un familiar, sea un compañero de trabajo, sea un compañero de estudio, sea un vecino, y expresa esa preocupación por esta situación del COVID-19, podemos darle una palabra de esperanza. Ya se estableció un vínculo, se creó un puente entre él y yo. Él entiende lo mismo que yo entiendo acerca de esta situación. Entonces podemos aprovecharla para decirle: aquí hay una palabra de esperanza para usted. Vea, oiga lo que dice la Biblia, oiga lo que dijo Jesús. Ahora, hermano, tenemos que entender, hermano, tenemos que aprender a desarrollar un poco de empatía, porque hay gente, hermano, que se acerca a alguien y con preocupación y dice: es que con este asunto del COVID cerraron la empresa y me quedé sin trabajo. Y entonces el cristiano lo vuelve a ver y le dice: ¿sabe qué es lo que está pasando? Que Cristo viene y se van a ir al infierno todos por haber comido. Ay, Dios. Mejor, dice el inconverso, mejor no le he dicho nada. Mi hermano, me llamó la atención eso que usted acaba de decir, que teníamos que hacer ese viaje, que dicen esa gente que viven allá, ¿qué dijo? En la isla de Filipinas. En Perú. En Perú. Porque yo hace poquito tuve un sueño y era que había que sacar un pasaporte para viajar a un lugar de allá del Amazonas, lejos, porque eran lugares de refugio, como que aquí iban a chocar dos mares y esto iba a ser, digamos, un lugar de peligro. Y ahora que usted estaba diciendo eso, digo yo, por ahí anda lo que yo soy. Sí, eso era lo que yo quería decir. Por ahí anda la cosa. Entonces, un diálogo significativo no es fácil, especialmente, hermano, involucrando asuntos espirituales. Un interés común permite oportunidades para diálogos significativos. Una vez que el puente de la comunicación se ha establecido, será más fácil discutir la palabra de Dios, y digo discutir, hermano, en el término correcto o bueno de la expresión, ¿verdad? Con la persona. Hay muchos intereses en común, por ejemplo, que la familia, actividades como el trabajo, proyectos de la comunidad, experiencias compartidas como viajes, tragedias. Es decir, por eso les digo, hermano, el creyente tiene que aprender a desarrollar empatía hacia las personas. Si una persona le está contando una situación traumática que ha vivido, es la oportunidad de establecer un puente con esa persona, hermano, porque usted y yo tenemos una palabra de esperanza para esas personas. Yo le digo al Señor, ponme ahí, se me siento algo, si voy y no quiero hablar, y está conmigo, en la mente yo estoy tan perdida, qué calor, ¿verdad? Sí,
y comienzo a meter y en una de esas ya encontré algo. Exactamente. Encuentra usted el vínculo para establecer un puente con esa persona. Entonces, principio número 1, tenemos que acercarnos socialmente. Luego de acercarnos socialmente, tenemos que establecer un interés común con la persona, un puente para poder comunicarle la palabra que tenemos. En tercer lugar, tenemos que estimular el interés espiritual. El interés espiritual se puede estimular por dos medios: por medio de las acciones y por medio de las palabras. Por medio de las acciones. Jesús, hermano, promovió el interés espiritual en este contacto que tuvo con esta mujer. Primero, porque siendo el hombre, le habló a ella, siendo una mujer. Usted dirá, hermano, no entiendo. Es que, hermano, recuerde que había era una época social diferente. En aquel tiempo no era bien visto que un hombre le hablara a una mujer, menos en un lugar solitario. Recuerde que los discípulos no estaban, solo estaba Jesús y la mujer. Lo correcto es que Jesús, socialmente, era que Jesús no le hablara. No le hablara, pero Jesús le habló. ¿Okay? Despertó un interés en ella. Jesús le habló. Lo segundo es que él era judío y ella era samaritana. Vea cómo fue despertando en ella el interés. Él, siendo un rabí, le habló a ella, una mujer inmoral. Siendo un judío, le habló a ella, siendo ella una samaritana. Él despertó el interés simplemente hablándolo. El solo hecho, hermano, el solo hecho de que Jesús le dijera, dame de beber, ya, despertó un... ¿Cómo? Siendo usted judío me pide a mí de beber. Y ahí comenzó, hermano. Jesús la fue llevando gradualmente de algo, oh gloria al nombre del Señor, trivial, a algo espiritual, al punto, hermano, que es el texto donde me detuve, hermano, porque, oh gloria al nombre del Señor, por la palabra del Señor. Porque entonces la mujer le dice, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Ya. Ahí, hermano, la mujer está atrapada. Oh, gloria al nombre del Señor. El pozo es hondo. Yo no veo que usted tiene agua. Me está ofreciendo agua. Primero me pide agua y ahora me ofrece agua. Barajen eso. Gloria a Dios. ¿Cómo es eso? Ya, oh gloria al nombre del Señor. Yo me imagino, yo no sé ustedes si ustedes cuando leen la Biblia se imaginan esos eventos, hermano. Pero yo me imagino a Jesús sonriendo, hermano. Cuando la mujer le dijo, ¿y de dónde tienes esa agua? Yo me imagino a Jesús sonriendo. Digo, ya. Listo. Oh gloria al Señor. A su nombre sea la gloria. Gloria a Dios. Con respecto a nuestras acciones, podemos despertar el interés espiritual por nuestro ejemplo, mostrando benevolencia y compasión por todos, aun por los viles y pecadores, no abrigando prejuicios raciales o sociales hacia aquellos que son diferentes. ¿A su nombre? Gloria. Jesús captó la atención de la mujer a través de sus palabras, pero también lo hizo a través de las acciones. Oh, gloria al nombre del Señor. ¿Por qué? Oh, gloria al nombre de Dios. Porque Él no tuvo ningún prejuicio social para hablarle a aquella mujer. Las declaraciones de Jesús encaminaron su conversación hacia asuntos espirituales. Es decir, Jesús, hermano, como le digo, comenzó con lo trivial y la fue llevando. Primero ella, hermano, lo llamó, oh gloria al nombre del Señor, siendo tu judío. Después dijo, me parece que eres profeta, y al final terminó diciendo, usted es el Señor. A su nombre, gloria. Oh gloria al nombre del Señor. Entonces, tenemos que, oh gloria a Dios, no solamente establecer puentes, sino despertar el interés espiritual de las personas a través de nuestras palabras y de nuestras acciones. Principio número 4. Esto es importante, hermano. Vea que voy avanzando, pero ustedes tienen el bosquejo y ahí les va quedando, ¿verdad? No vayan ni demasiado lejos ni demasiado rápido.
Cuando se trata de evangelismo, persona a persona, no vaya ni muy lejos ni vaya demasiado rápido. Es que a veces, hermanos, nosotros queremos hacer la obra de Dios ya. ¿Verdad? Ya. Y vino al culto el domingo y ya queremos, hermano, que el martes, que ande en la calle ya como un santo varón de Dios o una santa varona de Dios, ¿no? Esto no es así, hermano. Es correcto, ¿verdad? Es un proceso. Pero a veces nosotros queremos apresurar los procesos. A veces, hermanos, nos impacientamos. No, ya yo no le hablo. Ya. Hermano, pero ¿cuánto tiempo lleva hablándole? 3 veces, hermano, le he hablado, pues ya es mucho. Hermano, vea, le voy a contar un testimonio. Mi esposa y yo pastoreamos en Guanacaste. Estuvimos como 7 años pastoreando en Guanacaste. Cuando nosotros comenzamos, hermano, nosotros comenzamos de cero. Comenzamos en un campo blanco, hermano. Yo no sé si, yo creo que es el campo blanco más largo que lo han ido a tirar a uno, o a dejar a uno, gloria a Dios. Ya, sí, allá donde el viento se vuelve. Y no había nada, hermano, no había iglesia, no había congregación, no había nada. Nada, hermano. Mi esposa y yo fuimos a abrir obra ahí. Vean, y perdonen que me abuse con esto, pero vean que es Dios, hermano. Estoy hablando, hermano, de hace 25 años atrás. 25 años. Mire, hermano, nosotros visitamos, mi esposa y yo visitamos comunidades que estaban a 3, 4 y 5 kilómetros de la casa donde nosotros vivíamos. Y teníamos que ir a pie, a veces en bicicleta, a veces, hermano, bajo el sol del verano guanacasteco, y a veces, hermano, bajo la lluvia del invierno guanacasteco. Si hay algo que es extremo en Guanacaste, eso es el clima. Cuando es verano y cuando es invierno es invierno. Así es Guanacaste, extremo. Hermano, vea, nosotros visitamos una comunidad que se llama Caballito. Visitamos a unos ancianos, visitamos un hogar. Visitamos otra comunidad, hermano, oh gloria a Dios, que se llama Montegalán. Vea qué nombre más lindo, Montegalán. Visitamos otras comunidades ahí, otros hermanos, otra familia. Es decir, hermano, nosotros visitamos varios hogares. Hoy, nosotros salimos, es más, visitamos Nicoya, la ciudad de Nicoya. Visitamos familias en la ciudad de Nicoya. Hermana Maribel, y nosotros salimos de ahí sin dejar nada establecido. Cualquiera hubiera dicho, hermano Roy, que perdimos 3 años de nuestro tiempo ahí. Cualquiera. Incluso yo en algún momento pude haberlo pensado. Porque después de 3 años de trabajo, hermano, parecía que no quedó nada. Vea, le voy a contar esto, escúcheme bien, perdonen que me abuse. Frente a la casa donde mi esposa y yo vivíamos, había un potrero, hermano, hermosísimo, grandísimo. Y una vez yo me paré, hermano, en la cerca de ese potrero y le dije, Señor, si algún día usted nos permite tener una iglesia aquí, yo quiero que sea en este lugar, aquí en este potrero, que usted nos dé un pedazo. Dije yo, pedí solo un pedazo, hermano, yo tenía que haber pedido el potrero, hermano. Pedí solo un pedazo de potrero. Dije el Señor que el dueño de ese potrero se llamó, no sé si todavía está vivo, pero se llamaba en aquel tiempo Nicolás Cortés. Y el Señor trata con Nicolás que tiene un pedazo de esto. Mi esposa y yo salimos de ahí, pero ni una pulgada del terreno, nada. Hoy, 25 años después, la iglesia está en ese potrero. Por eso le digo, yo tenía que haber pedido todo el potrero, ¿verdad? Porque yo le pedí al Señor un pedazo. Y de hecho, Nicolás Cortés le donó a la iglesia un pedazo de ese potrero. Gloria a Dios. Y ahí está la iglesia, ¿no? Gloria a Dios. No cuando yo quise verla, ahí está. Allá en ese lugar que le digo yo que se llama Caballito, hermano, que nosotros visitamos, nunca edificamos una iglesia, visitábamos hogares, pequeñas células. Ahora hay una iglesia. Yo le estaba diciendo, Vane, ahí un día de estos andaba el supervisor nacional, el hermano Carlos Guerra, y decía,
Vea, bandear al hermano Carlos Guerra en Caballito. ¿Quién iba a imaginar? Nosotros ahí sembramos la semilla, 25 años después, ahí está la iglesia. Gloria a Dios. Aleluya. Y en Nicoya, hermano, yo visitábamos un hogar en Nicoya. Y ese mismo hogar, hermano, óigame bien, una vez la hermana, la cabeza de hogar ahí de la casa, con mucho amor me dijo, hermano, ya yo no quiero que usted venga desde Corralillo aquí a visitarme. Y yo dije, ¿qué hice, hermano? Hermano, dice, es que a mí me da pesar que usted venga desde allá hasta aquí, porque a veces, hermano, a veces había que regresar en bus, a veces no sabíamos en qué regresar. Entonces a mí me da pena que usted solo venga por nosotros aquí y que después usted no tenga cómo irse. Y vieras cómo yo me quedo pensando, hermano, nosotros la familia nos decidimos congregarnos en la iglesia de Dios del Evangelio completo. Así que, hermano, mejor no venga más. Ya nosotros decidimos congregarnos. Me rompió el corazón. 25 años después, no, menos, muchos menos, hablemos de unos 15 años, no, 16, 17 años, se volvió a establecer la obra en Nicoya, y adivinen quién fue el centro de esa nueva iglesia que se levantó en Nicoya, esa misma familia. Me invitaron a mí a hacer una campaña a Nicoya. Aleluya. ¿Y quién cree usted que nos estaba esperando para salir? Allá está la iglesia de Nicoya, hermano. Ahí está. Gloria a Dios. Nosotros sembramos, otro regó. El crecimiento lo da Dios. Amén. Gloria a Dios. Así es esto, hermano. Gloria al nombre del Señor. Ajá, oiga, sí, escuche bien. Oiga, escuche bien, hermano. Vea qué tremendo es Dios. Por eso sí, es importante evangelizar. En Corralillo, para que usted más o menos se haga una idea, el esposo de la hermana vivía en Corralillo y la hermana vivía en Nicoya, ¿verdad? Tenía una casa en Nicoya. Entonces en Corralillo sí se congregaba el esposo de ella a veces, y el hijo menor de ella y otra de las muchachas se congregaba con nosotros. Estoy hablando que en ese tiempo era un chiquillo, hermano, 10, 11 años. Nosotros salimos de Corralillo, ahí quedó otro obrero, otro colaborador. Con el tiempo ese muchacho creció, se hizo adolescente, se apartó del Señor y llegó al colmo, hermano, llegó al colmo de convertirse en un alcohólico. Alcohólico, muchacho joven, perdió trabajos que Dios le había dado, los perdió, pero un día Dios lo rescató otra vez y ahora es el pastor. Aleluya. Gloria a Dios. Cuando nosotros volvimos a Nicoya a predicar esa campaña, él era el líder de caballeros. Y él me decía, pastor, ¿se recuerda? Y como no acordamos. ¿Se acuerda cuando yo, claro, como no me voy a acordar de usted? Y me contó toda la historia, todo lo que pasó. Ahora, él es el pastor. Gloria a Dios. En aquel tiempo era solo un adolescente, hermano, solo un chiquillo de 10, 11 años. Se llegaba a la iglesia. Pasó lo que pasó y ahora es un obrero del Señor. A su nombre. Gloria. Entonces, no hay que ir ni demasiado lejos ni demasiado rápido. Todo tiene un tiempo, hermano. Todo tiene un tiempo. Nuestro trabajo, hermano, es seguir predicando. Déjenle los resultados a Dios. Debemos dar a una persona lo que la persona puede recibir. Note la discusión que Jesús tiene, oh gloria al nombre del Señor, con la mujer. Ella deseaba el agua viva, pero realmente no entendía lo que Jesús estaba hablando. Entonces Jesús va paso a paso. Jesús vio la necesidad de no apresurarla y proveer el trabajo de fondo apropiado. Ella necesitaba fe en Él como Mesías. Por eso usted ve que Él la va llevando, la va llevando, la va llevando. Cuando Él ya pide el agua de vida, ¿qué fue lo que le dijo Jesús? Cuando ella le pide y le dice, ¿de dónde tiene usted agua? Yo quiero esa agua, deme esa agua. Y ahí ella está, yo quiero agua, yo quiero agua, yo quiero agua. Gloria a Dios. Pero Jesús, que sabe hacer las cosas, no le habló más del agua. Ahora le dijo, ve y trae a tu marido. ¡Ah!
Están hablando de agua, 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 dame agua, agua. Y entonces dice, suave, vaya, llama a su marido. Gloria a Dios. Fue como que la estrellaran contra el pavimento. ¡Pum! Señor, no tengo marido, bien dices. Porque 3 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Seguro vio mi perfil en Facebook. Sí, oiga, Señor, me parece que eres profeta. Qué tremendo es el Señor, ¿verdad? Entonces no podemos, hermano, apresurar las cosas. Jesús le va dando a ella lo que ella puede ir recibiendo. Va de a poco, va dosificándola. Oh, gloria al Señor, va llevando aquella conversación hacia donde Él quiere que la conversación vaya. Aleluya. Algunas veces las personas no se dan cuenta de lo que necesitan. Entonces es necesario motivarlos y mostrar cuál es la necesidad. Por ejemplo, hermano, voy a dar un ejemplo de este punto, de no ir demasiado lejos ni demasiado rápido. Algunas personas desean estudiar Apocalipsis cuando en realidad necesitan ser cimentados primero en la palabra de Dios. Yo no sé si a usted le ha pasado. A mí me ha pasado en mi trabajo. De repente vienen y me preguntan algo sobre el Espíritu Santo. Un inconverso, hermano. Pare. ¿Usted ya tiene a Jesús como Salvador? No. Empecemos por ahí. ¿Usted sabe lo que es el Evangelio? No, pero es que yo lo que necesito... No, usted lo que necesita es a Cristo como Salvador. No podemos hablar del Espíritu Santo y de los dones y de las lenguas. No, yo no voy a hablar con usted sobre lenguas si primero no hemos hablado de Cristo como Salvador. ¿Bien? Hay gente así. Hay gente, hermano, que quiere saber, hermano, gloria al nombre del Señor, sobre la Nueva Jerusalén, pero no saben nada acerca del Cristo Salvador que los puede llevar a la Nueva Jerusalén. ¿Ven? Entonces, tenemos que ser claros en eso. Algunos desean discutir asuntos relacionados con la organización, eso es muy común, ¿verdad? Amén. Quieren discutir sobre la obra, sobre la adoración en la iglesia, cuando ellos deben enfocarse primero en los primeros movimientos del Evangelio. Oh, gloria al nombre del Señor. Es importante que una persona no se sofoque, oh gloria a Dios, con estos asuntos de la palabra. Y para eso usted tiene que llevar el hilo conductor. Usted, oh gloria a Dios, que está presentando el Evangelio, tiene que llevar el hilo conductor. Es que hay personas que son tremendas, hermano. Hay personas que llegan y le preguntan, ¿y por qué usted dice? Vale, vamos a ver. ¿Usted le ha entregado su vida a Jesús? No, yo quiero saber del diezmo. No, yo quiero saber si usted le ha entregado su vida a Jesús. Es que no podemos llegar al punto del diezmo si primero no hablamos de Cristo como Salvador. Recuerde, hermano, que hay gente que tiene comezón de oír. Gente que lo que quiere es hacer polémicas y hacer... No. Usted lo que necesita saber es que Cristo le ama y que Cristo desea salvarlo. Después podemos hablar de eso. Oh, gloria al nombre del Señor. No vaya demasiado rápido ni vaya demasiado lejos. Número 5. Este principio es muy importante, hermano. Oh, gloria al nombre del Señor. No condene innecesariamente. ¿Están conmigo? Amén. No condene innecesariamente. Hermano, yo me pregunto, nosotros, ¿qué hubiera pasado, hermano, si la persona que nos evangelizó nos hubiese condenado previamente? O sea, bueno, yo no sé cómo cada uno vino a Cristo, hermano, en el caso de ustedes, pero hay gente, hermano, que ha venido a la iglesia en situaciones caóticas. El caso de uno de nuestras ovejas allá, hermano, en Liberia, ya cuando pasamos de Nicoya, pasamos a Liberia. Comenzó a congregarse con nosotros una hermana, una señora. Hermano, yo veía que la señora llegaba siempre 10 minutos después del culto. Después de las 7, 10 minutos después de que empezó el culto llegaba. Y 10 minutos antes de que terminaba el culto, se iba. 10 minutos después, 10 minutos antes. Y un día, hermano, hablé con ella y
hermana, cuénteme el testimonio. Porque usted, escúcheme, llegaba 10 minutos después de las 7, porque antes de ir a la iglesia, el marido le pegaba. O sea, esos 10 minutos de retraso eran los 10 minutos del pleito que el marido se echaba con ella porque ella decía que iba para la iglesia. Y no era un pleito de palabra, le pegaba. Y me voy 10 minutos antes, hermano pastor, porque si yo llego a las 9 en punto, me vuelve a pegar. Entonces yo me aguanto la primera porque él no me va a quitar a mí, oiga, el carácter de esta mujer, él no me va a quitar a mí yo ir a la iglesia. Tiene que pegarme y que me pegue, pero yo voy a ir al culto. Pero sí voy a evitar el segundo pleito. Está bien. Hermano, un día el hombre llegó a la iglesia. Llegó a buscarla a la iglesia y dije yo, ahora sí se me armó aquí. El hombre era un alcohólico, hermano. Y llegó a la iglesia, hermano, se metió bien borracho. Y dije yo, ahora sí. ¿Qué problema? Dije yo. Y estábamos en oración y empezó el culto. Entonces el hombre se puso a orar, hermano. Y se arrodilló en la parte de atrás. Y empezó a orar y decía, Dios. Era un viernes, nunca se me olvida, era un viernes. Dios, decía, quiero pegar chances hoy. Dios, quiero pegar chances hoy. Y pasó todo el culto orando. Yo no sé si habrá pegado chances, hermano, pero todo el culto pasó orando que quería pegar chances. Dije yo, por lo menos no hizo bronca, ¿verdad? No hizo ningún pleito. Pasó orando que quería pegar chances. Esa fue la primera vez que llegó. Y de ahí en adelante comenzó a llegar todos los días al culto. El hombre estuvo yendo a la iglesia durante un año sin entregarle la vida a Cristo. Un año. El hombre dejó de tomar, dejó de fumar, dejó de golpear a la esposa, dejó de golpear a los hijos. Gloria a Dios. Y no le había entregado la vida a Cristo. Y no faltaba un culto, iba con nosotros a los cultos misioneros, iba a las actividades. Hermano, un día dije, no, pero cuando usted le va a entregar, todavía no estoy listo. ¿Cómo? Y allá, varón, pero todavía no estoy listo. Y un día, hermano, nunca me olvido, fuimos a un culto misionero en un lugar que se llama Brasilia, en Pal. Y ese día, hermano, sin que nadie me invitara, sin que nadie dijera, dijo, hermano, hoy estoy listo. Y pasó al frente ese padre. Ahí está la familia. Aleluya. Llegó a ser diácono en la iglesia. Un hombre que llegó, hermano, en el tiempo. Mira, hermano, Dios lo llevó. Dios lo llevó. Íbamos a iniciar la construcción de un templo y él era constructor. Dios lo llevó. Vea, hermano, yo me acuerdo la primera vez que fuimos a ver, hermano Roy, el lote que tenía la iglesia. El hombre era, hermano, y vea, la gente le tenía miedo en el barrio. Sacó un machete, hermano. Yo estaba con el presbítero y estábamos viendo el lote y sale con un machetón como así, hermano. Y lo pasaba así en el y cortaba algunas hojas y decía nada más palabras que no me vengan a hacer culto aquí. Y me decía el presbítero, vea, se me va a poner buenos los cultos aquí, me decía. Era ingrato en vez de estar. Pero antes, hermano, de que fuera a ocurrir algo grave, Dios lo llevó a la iglesia. Gloria a Dios. Fue hermano, la persona que nos dirigió el proyecto de la construcción del templo en sus primeros. Hermano, un señor tremendo, consagrado a Dios. Un hombre que cualquiera hubiera discriminado. Cualquiera lo hubiera condenado. Cualquiera hubiera dicho, hermano, y cuando él hablaba acerca de su vida pasada. Vea, hermano, ese hombre todas las tardes, a las 4 de la tarde, llegaba del trabajo a las 2 de la tarde, se almorzaba, se cambiaba y a las 4 de la tarde agarraba su Biblia y se iba a evangelizar. ¿A quién evangelizaba? A sus amigos de Guarera. Y les decía, y ahora ustedes me van a oír. Porque
porque yo compartí con ustedes años y años y años y años de guareras y guareras. Ahora ustedes tienen el deber de oírme a mí ahora que les vengo a hablar de la palabra de Dios. Y seguramente le iban a decir que no. Hace 11 años. Conociéndolo mejor. Mejor oímos. Hermano, y les iba a toda aquella misma gente, hermano, que compartió con él, los fue, los buscó y les dijo, véanme, ustedes saben quién era yo, véanme. Santo. Cristo cambia. Amén. Amén. Gloria a Dios. Hombre, un testimonio tremendo, hermano, ese hermano, tremendo. No condenemos innecesariamente. Jesús podría haberle recalcado el pecado de ella de una vez. Desde que llegó Jesús, ¿usted cree que Jesús no sabía que era una mujer adúltera? Claro, hermano, Jesús sabía. Pero ella llegó, se acercó al pozo, Jesús no lo dice, ella adúltera. A veces nosotros, yo no sé si usted ha escuchado, pero hay gente que dice que tiene que el espíritu de Juan el Bautista, ¿verdad? Quieren generación de víboras. Aleluya. No, hermano, tranquilo. Oh, gloria al nombre del Señor. Aleluya. Oh, gloria al nombre de Dios. Dice Jesús, yo vine a salvar al mundo, no a condenarlo. Juan capítulo 3, verso 17. No digo que Él no juzgará un día al mundo. Un día Dios, ya estaba pensando, hermano, digo yo, qué tremenda la palabra de Dios, hermano Ron, digo yo. Ahora la gente no quiere conocer de Dios, pero un día, tarde o temprano, van a conocer a Dios. Ahora la gente, hermano, no quiere conocer el poder de Dios, pero un día, cuando la iglesia sea quitada de aquí, la gente va a conocer la ira y el juicio de Dios, hermano. Lo van a conocer. No quieren ahora conocer al amigo, al abogado. Van a conocer al juez. Pero de que van a ver la mano de Dios, van a ver la mano de Dios. Tarde o temprano, mejor por las buenas, hermano. Mejor por las buenas, gloria al nombre del Señor, dígame, hermano. Muchas veces hay personas que uno les habla y no quiere. Entonces Dios permite algo tremendo, que sé yo, una enfermedad, un cáncer terminal o algo. Entonces ahora sí, claramente, porque es pecado, hacen estas cosas. Así somos muchas veces. Es un temor a la familia, es un día de saco. Yo evangelicé a una mujer ahí en esa primera experiencia que tuvimos en ese lugar de Corralillo. Yo evangelicé a una mujer, hermano, y le hablé de Cristo, y le hablé, hasta que un día me dijo, yo la verdad es que yo estoy bien, yo no necesito, está bien. Digo, pero ¿y no te da miedo morir sin Cristo, ir al infierno? Me dice, ¿vieras que no? No me da miedo. Está bien. Wow. Y yo dije, hermano, hasta aquí. Es la última vez. Ya sí dice que no. Resulta que se enfermó. Le apareció una hernia en uno de los discos de la columna. Hermano, esa mujer lloraba del dolor. Y entonces le dijo a la mamá se congregaba con nosotros, tráigame al pastor, yo quiero hablar con él. Y me llamaron y fui. ¿Sabe qué me dijo? Yo no me quiero morir. Y el pastor, yo no me quiero morir. Le dije, pero qué raro, hace poco más de un mes atrás me dijiste que no tenía miedo de la muerte. Me dice, yo no quiero morir. Yo sé a dónde voy a ir, yo no me quiero morir. Lloramos por ella. La llevaron a San José, le pagaron el esposo, los hijos, le pagaron una clínica privada, hicieron un esfuerzo, la operaron. Quedó bien, hermano. Solo una pequeña marca que le quedó ahí. Le repararon la hernia que tenía ahí. Y siguió en su vida mundana. ¿No volvió? Así es esto, hermano. Gloria al Señor. Principio número 6.
es necesario insistir en el asunto principal. Como les decía, hermano, en el caso de la samaritana, ella desvió el asunto fuera de ella misma hacia el asunto de dónde se debería adorar. Vea, por eso es importante que estudien el capítulo 4 del Evangelio según Juan, hermanos, porque en la conversación llega un punto en el que la mujer dice: es que nosotros sabemos que se ha de adorar en Samaria y ustedes dicen que se tienen que adorar. La están confrontando con su pecado y ella sale con asuntos de adoración, que si se adora acá, y entonces dice: mujer, ni allá ni aquí, el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y verdad. Ahora ubíquese, vamos a seguir hablando sobre su vida. Aleluya. Ya qué tremenda ella. Cuando ya le dijeron: traiga a su marido, me parece que eres profeta, y usted ve la conversación y entonces comienza a hablar de adoración. Quería librarse. Oh, gloria al nombre del Señor. Por eso es necesario permanecer firmes en nuestros objetivos. Si estamos buscando establecer un punto de común acuerdo, hay que evite saltar hacia adelante. Mientras usted se mueve de un punto en común a otro, tenemos que ir un paso a la vez. No vaya de un asunto a otro en tanto, oh gloria al Señor, que no se ha llegado a un acuerdo en cuanto a un primer paso. Es decir, hay que ir paso a paso. Si su objetivo es sencillamente obtener el consentimiento para un estudio bíblico, hay que evitar cualquier discusión detallada en ese momento. Es decir, hermano, hay que insistir. Si usted está evangelizando a alguien y la persona quiere salirse, como decimos nosotros, por la tangente, hay que volver otra vez a la conversación principal. Y lo principal es exponerles el plan de salvación. Y número 7 y final, tenemos que aprender a confrontar directamente a las personas con la necesidad que tienen de Jesucristo. Finalmente, Jesús se enfrentó a la mujer con su identidad. Esto vino luego de que él hubo puesto las bases de toda la conversación. Oh, gloria al Señor. Al intentar establecer un estudio bíblico en casa o evangelizar a alguien, tenemos que aprovechar los contactos, tenemos que desarrollar esos intereses, estar abierto a los comentarios que indican un interés espiritual, a la vez que usted demuestra su fe por medio de las acciones y las palabras. Tenemos que tener un objetivo principal, hermano, es decir, el objetivo principal de la evangelización es mostrar a Jesucristo como Salvador. ¿Amén? ¿Están conmigo? El objetivo no es mostrar el movimiento misionero mundial como la iglesia, como la mamá de los tomates. Hoy llegó un varón a mi casa, él se congregó algún tiempo en el movimiento, ahora está en otra iglesia y él tenía unas preguntas que hacerme, hermanos, sobre esta nueva iglesia donde está, y bueno, algunas dudas que tenía. Y yo le decía a él: varón, ninguna iglesia es perfecta. Ninguna. No existe la iglesia perfecta. Hay iglesias que fallan de una manera y otras que fallan de otra. No existen las iglesias perfectas. No existen. Y usted no puede escapar de una iglesia porque voy a buscar una mejor y porque va a encontrar los mismos problemas o peores. ¿Verdad? Entonces tenemos que entender eso. Nuestro objetivo al evangelizar no es presentar nuestra iglesia como la salvación, es presentar a Cristo como la salvación. Entonces nuestro objetivo, hermano, no es entrar en conflictos, que si los bautistas, que si no sé qué, que no. Es presentar a Cristo y a este crucificado. Termino. El resultado de la conversión de Jesús con la mujer samaritana, ya que tremendo, fue la conversión de muchas otras personas en la ciudad de Sicar. Es decir, ese fue el primer eslabón y después de ella vinieron todos los de la ciudad de Sicar, hermano. Esto demuestra el potencial del evangelismo personal. Voy a contarles esto para ir terminando. En Argentina, en los años 50, hermano, llegó un evangelista norteamericano a la ciudad de Buenos Aires para predicar, para hacer unas campañas evangelísticas con tal de llevar el evangelio a la ciudad de Argentina. Estableció una carpa, trajo sillas y todas las noches había culto y la gente no llegaba al culto. Nadie llegaba. Pero los sábados y domingos, durante el día, proyectaba películas para los niños.
Y entonces sí, los sábados y los domingos en el día se llenaba de niños. ¿Sabe cómo son los niños? Entonces les predicaba a los niños. En la noche, no adultos. Los sábados y domingos en el día llegaban los niños. Resulta que de esos niños que llegaban, uno se entregó a Cristo. Y conforme fue creciendo, fue haciéndose el compañero de trabajo de este pastor, de este evangelista. El evangelista murió sin ver la obra de Dios en Buenos Aires. Pero el muchacho, el niño que fue creciendo en el evangelio al lado de él, se hizo un pastor. Gloria a Dios. Y actualmente tiene la iglesia más numerosa establecida en Buenos Aires, Argentina. Gloria a Dios. ¿Quién iba a pensar? ¿Quién iba a creerlo? Que aquel niño tal vez llegaba ahí, oh gloria a Dios, que nadie le prestó atención, se entregó a Cristo y fue el medio mediante el cual Dios trajo muchas personas. No vayamos lejos. El siervo del Señor, Luis M. Ortiz, entregó su vida a Cristo a la edad de 10 años. 10 años. Por eso los niños no hay que despreciar. No hay que despreciar a nadie, hermano, mucho menos a los niños. Porque usted no sabe el día de mañana, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sabe si la persona que usted está enseñando podría ser podría a su vez traer a otros muchos más a Cristo? Mire, hermano, yo siempre pienso en esto. Cuando predicamos, cuando alguien viene a Cristo, ¿será este un evangelista? ¿Será un pastor? ¿Será un maestro? Aleluya. Que uno no sabe, hermano, esa gente que se está entregando al Señor, uno sabe. Yo lo he visto, en mi propia vida he visto personas que han venido a los pies de Cristo, que Dios nos ha permitido conocer, que han, hermano, llegado a ser hombres de Dios. Que una persona podría ser como una semilla de cuya simiente podrían venir más personas. Realizando este potencial podemos apreciar mejor las palabras del Señor Jesús. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí yo os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Iglesia, en el nombre de Jesús, cobremos ánimo y vayamos. Continuemos haciendo el trabajo que Dios nos ha llamado a hacer, que es predicar su palabra a toda tierra. Que Dios nos bendiga.